Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Finanzas entre Cuates. Hola, estamos aquí de vuelta otra semana más, en otro episodio más. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos y bueno, pues ahora sí que arranquemos, amigo. Así es, hoy traemos un tema picoso en el que vamos a involucrar un poquito también los hobbies que podamos tener algunos en nuestras vidas Claro. personales y las finanzas o las inversiones, ¿no? Porque también hay quienes les gusta combinar o pretenden combinar el hobby con una inversión y aquí les diremos que no siempre eso puede ser factible. Claro. Entonces, pues nos arrancamos, estamos aquí una semana más con ustedes en Finanzas entre Cuates, aquí Ángel y Santiago. Esto es Finanzas entre Cuates, bienvenidos todos. El día de hoy vamos a hablar de algo que va un poquito en línea con lo que platicamos el episodio anterior, ¿no? Claro. El episodio anterior platicábamos un poquito de algún tipo de inversiones alternativas como los bonos del Tesoro de Estados Unidos con tecnología de blockchain o algún tipo de soluciones que utilizan ya bancos centrales o gobiernos en otros países. Si no han escuchado el episodio, les recomendamos Claro. que escuchen el último episodio de Finanzas entre Cuates y se den una idea, ¿no? Porque el día de hoy traemos un tema que también es bastante interesante, dado que, bueno, pues el panorama de inversión hoy en día se presentan inversiones cool, ¿no? Inversiones Claro. alternativas que pues muchas veces se venden como algo que puede ser inclusive mucho mejor que invertir en instrumentos tradicionales, ¿no? O igual y no se vende como eso, pero genera con cierto marketing alguna cosilla por ahí en nuestra mente Claro. del inversor llamada FOMO. Y pues bueno, eso nos lleva a cometer distintos errores, ¿no? Entonces el día de hoy pues vamos a hablar de estas pues inversiones alternativas o paralelas que luego terminan no siendo inversiones Sí, claro. como tal, que pues bueno, atraen a inversores tanto minoristas como de alto capital por igual y que se determinan como si fueran tipo inversiones cool, ¿no? Que pueden ser fenómenos como calzado deportivo, los famosísimos sneakers, edición limitada, Claro. hasta arte contemporáneo o activos digitales ya mejor conocidos como NFTs, ¿no? O artículos de lujo, ¿no? Por Claro, ponerles algunos ejemplos que vamos a estar claro. tratando, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita para este episodio nosotros hicimos un análisis riguroso de los datos de mercado entre 2020 y 2025 que revelan una realidad distinta, ¿no? Una realidad muy marcada para este tipo de activos por volatilidad, falta de liquidez y una vulnerabilidad muy significativa ante fraudes y falsificaciones, ¿no? Entonces, Sí, ni en que ese lo digas, sentido, mi cuate. pues bueno, el propósito de este podcast es prácticamente, ¿qué, amigo? Platicarles un poquito de esto y al final, pues, compararlo con qué tipo de activos, ¿no? Con inversiones como el S&P. Sí, lo que ya hemos venido manejando y pues básicamente alentarlos a que sus hobbies no los confundan y que crean a lo mejor que puedan llegar a ser más allá que un hobby, sino una inversión o inclusive vivir de ello, porque pues muchos de nosotros pues somos gente de a pie, gente cotidiana y para dedicarte tú a tu hobby pues necesitas meterle mucho tiempo, mucho expertise y pues ese expertise se construye, ¿no? A lo largo de los años Claro. y Y más demás. cuando se trata de nuestro dinero, ¿no? Sí, Porque justo eso es lo que queremos plasmar en este episodio. ¿Qué separa? Y hacernos una pregunta, ¿no? Si es ahora sí que un hobby o una inversión, exacto. ¿no? Entonces, y que bueno, muchas veces sí se puede empatar hobby con inversión, pero a veces esos hobbies pues también terminan siendo un gasto, ¿no? Entonces, esa es la segunda pregunta que nos hacemos, un poco alineada con la primera. ¿Y qué Si vamos es a una resolver? inversión o es Sí. un gasto, ¿no? Entonces, arranquémonos, amigo. En primer lugar traemos, pues ahora sí que los bienes de lujo. En ese sentido, nosotros queremos mencionar aquí un índice que utilizamos para estos datos que recolectamos, que es el índice Knight Frank, el cual pues nos ayuda a comprender la viabilidad de los coleccionables, ¿no? Que es un Exacto. poco como que lo que les platicamos hace unos segunditos. Y pues bueno, observar este índice de inversión de lujo de Knight Frank, lo que nos da pues es un referente y rastrea el rendimiento de 10 clases de activos
de pasión, así los definen, ¿no? Exacto. Que prácticamente pues son bienes muchas veces de lujo o que prácticamente son de pasión, ¿no? Entonces, aquí estamos analizando un poco ciertos datos que tomamos desde 2015 a 2025. Por ejemplo, ahorita vamos a mencionar un dato bastante importante de este índice, que fue que durante el año 2024 este índice mostró una contracción del 3.3%, marcando el segundo año consecutivo de crecimiento negativo, tras una caída del 1% en 2023, ¿no? Este retroceso pues prácticamente lo que sugiere es una gran corrección de lujo, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, los que seguimos la bolsa, pues cómo se ha desempeñado por ahí acciones como Louis Vuitton, Moet Hennessy, ¿no? Que sí, yo he visto muy recomendada porque está muy castigada, pero pues no ha tenido todavía pues un crecimiento, ¿no? Digo, por diversos factores, ¿no? Pero... y que su mercado más grande, China, está perdiendo muchísimo impulso porque la gente allá se está dejando de mover, o sea, se está alejando del mercado de lujo también. Claro. Entonces eso es algo que sin duda también afecta a estos índices, ¿no? Y pues el índice también lo podemos, o sea, comparado, no sé, con los productos que ya conocemos, este índice podría compararse como con un S&P 500, ¿no? Claro. Lo quisimos hacer así para que esté bien marcado el enfoque claro. que queremos traer. Que a ver, este índice trae 10 productos, ¿no? Entonces, pues no, o sea, ¿qué va de que, por ejemplo, les vamos a dar la lista, ¿no? De esto, pues que prácticamente este índice lo que nos dice es que con esa contracción, pues ya no es un garante tener, ahora sí que un bien físico escaso, ¿no? Que es lo que se define como, muchas veces como un bien, pues de lujo. La escasez es gran parte fundamental de este tipo de productos, donde, vamos a incluir el tema de los 10 activos, ¿no? En este índice de 10 activos vienen activos como bolsos de lujo de Hermes, joyería fina, monedas históricas, relojes de lujo, autos clásicos, diamantes de color, muebles de colección, whisky raro, vino fino y arte contemporáneo, ¿no? Exacto. Aquí vienen como que varios de estos activos en este índice y prácticamente, pues a ver, les vamos a mencionar un poquito los que mejor rendimiento han tenido en los últimos 5 y 10 años, que por ejemplo, uno de los que mejor rendimiento ha tenido en los últimos 5 años, pues fue prácticamente los autos clásicos, ¿no? Que los autos clásicos tuvieron un 29% y los bolsos de lujo un 34%, ¿no? Sí, totalmente. Y ya si nos vamos un poquito más a largo plazo, donde este tipo de inversiones alternativas pues se prestan para eso, ¿no, amigo? Sí. Que sean un poquito de más largo plazo por temas de barreras de entrada, barreras de salida, el tipo de producto que pues son ilíquidos, ¿no? Que también eso es algo que tenemos que considerar. Y dejar que el mercado avance porque pues muchas veces salen nuevas ediciones y pues a veces las anteriores se pueden revalorizar, ¿no? Entonces también es darle su tiempo, no es para hacerlo de un día a otro, ¿no? Pero sí, en un horizonte mayor, pues podemos ver también que los relojes de lujo, es a donde también les puede ir mejor. Los bolsos no se quedan atrás, también lo que bien decías, y al igual que, pues, bueno, de repente las monedas históricas, ¿no? Pero ahí creo que en las monedas históricas, pues sí te tienes que encontrar la aguja en el pajar, ¿no? Porque... Claro. Pues sí, no todas tienen ese valor y ya también depende mucho de la condición en la que ustedes tengan estos objetos, ¿no? Claro. Los top 3 rendimientos que tuvieron en los últimos 10 años y que también por eso estamos analizando ese como time span, como que es el límite de tiempo, porque pues que no les vengan a vender aquí que las inversiones son de un día para otro, nadie se hace rico de un día para otro, y esa ideología de casino no existe, por lo menos para las inversiones. Totalmente de acuerdo. Y pues el top 3 fueron en primer lugar los relojes de lujo, en segundo lugar los bolsos de lujo de Hermes, y en tercer lugar el arte contemporáneo, ¿no? Sí, también. Que bueno, pues tuvieron ahí rendimientos bastante considerables en los últimos 10 años, ¿no? En ese sentido, pues bueno, vamos a empezar con un caso bastante popular, que pues no solo aquí en México, sino también en otras partes del mundo se volvió bastante común, ¿no, amigo? Que es el tema de los sneakers. Sí, claro, ¿no? Y cómo olvidarlo, ¿no? Eran esos tiempos en los que pues todo el mundo estaba metido en esto, ¿no? Ya sea que revendían o tenían un amigo que... Fue parte del auge pandémico. Sí, totalmente. Todo el tema de la digitalización y el comercio electrónico vino a cambiar esta parte. Sí, y también artistas que empezaban a hacer colaboraciones con las marcas famosas que ya todos conocemos, pues también eso vino a traer un gran auge en esta industria que
hoy en día pues no está en las mismas condiciones en las que llegó a estar en ese punto, ¿no? Claro, y en ese momento pues se convirtió, o sea, aquí determinamos el auge del periodo que realmente fue entre 2020 y 2021. Exacto. Se volvió una inversión cool, ¿no? Prácticamente pues fue un poco impulsado por el exceso de liquidez y el auge del comercio electrónico, como les comentaba. El mercado de reventa alcanzó dimensiones globales, proyectándose en 6 mil millones de dólares para el cierre de 2025, ¿no? En ese momento así se proyectó. Y solo para el mercado estadounidense, ni siquiera hablemos de un mercado mundial, ¿no? Sino solo en Estados Unidos. Sí, sin embargo, pues bueno, la narrativa del dinero fácil, de compra unos sneakers a $100 y revéndelos en 7,000, pues eso también fue algo que tuvo un choque fuerte de realidad, ¿no? Porque al final un mercado saturado con tanta oferta también de colaboraciones, de sneakers especiales, ¿no? Y pues también los márgenes ahí un poco apretados, ¿no? Ahí hubo un choque de realidad para los que intentaron hacerlo como una inversión, ¿no? Y justo ahí tenemos un dato, ¿no? Que lo que decías de los lanzamientos, aquí traemos que el 58% de los lanzamientos en el lejano 2020 se vendía por encima del precio de venta sugerido al cliente, ¿no? Claro. Entonces el 58% de la gente que tenía esos lanzamientos pues le ganaba algo, ¿no? Claro. Hoy en día pues esa estadística es muy diferente. Para 2024 solo el 47% de los lanzamientos se vendían por encima de su precio sugerido al cliente. Entonces, claro. ¿Y esto pues qué significa en otras palabras? Que más de la mitad de los compradores que adquirieron zapatillas con la intención de revenderlas perdieron dinero o simplemente compraron los costos, o bueno, más bien simple y sencillamente empataron el costo de compra tras considerar ya las tarifas también de las plataformas, ¿no? Porque plataformas como StockX o Goat pues te cobran también una tarifa, ¿no? Tienen ahí también sus comisiones. Sí, claro, ellos de algún lado tienen que ganar. Al igual que si ustedes hacen debidamente sus impuestos, pues también ahí tienen que cubrir otros gastos. Al igual que si ustedes hacen los envíos por su cuenta, pues ahí hay que cubrir más cosas. Entonces, pues no son negocios dorados estos, finalmente pues es como un negocio más, ¿no? Claro. Hay que tener en consideración muchas cosas para tener un emprendimiento de esto, si es que así lo desean, ¿no? Claro. Y bueno, aquí hay algo bien importante que hay que mencionar, que pues es prácticamente que tienes, ahora sí que como un revendedor, tener esa mentalidad de búsqueda del tesoro, de ponerte ahí a hacer tu investigación donde puedas encontrar el modelo, los modelos que te puedan dar un margen considerable. Y bueno, les traemos también otro dato bastante impactante, ¿no? Que mientras que en 2021 era muy común obtener un 100% de retorno en una inversión, es decir que por ejemplo, tú comprando un solo sneaker tuvieras un rendimiento o un retorno considerable. Por ejemplo, en ese momento tenías que comprar, o bueno, comprando 10 pares de sneakers con una ganancia de $200 por unidad, en ese momento, ahora en 2025, o sea, por ejemplo, con esos 10 pares, si tenías tu utilidad de $200, pues tenías una utilidad ya de $2,000, ¿no? Exacto. Por tus 10 pares. Y ahora para tener esa misma utilidad neta de $2,000 requiere, en lugar de que muevas 10 pares, que muevas 100 pares, pero solo obtendrías una utilidad neta, una ganancia neta por unidad de $20, ¿no? Entonces, sí, exacto. Aquí hay un par de costos operativos y riesgos de inventario que están incluidos ahí, ¿no? Sí, exacto. Al final los que se van a quedar aquí pues son las grandes distribuidoras de tenis que han estado ya en el mercado, que tienen la infraestructura, que tienen el proceso, que tienen la guía de hacer estas cosas, ¿no? Claro. Que imagínate tú como negocio tener justo la infraestructura o la operatividad para tener un inventario de 100 pares para obtener una ganancia de $2,000 como se hacía en ese momento con solo 10 pares, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, aquí prácticamente ahora sí que hubo un auge en 2021, 2025 pasó ya a tener su madurez este mercado y realmente pues no es algo como que siga estando ahí tan atractivo, ¿no? Para los inversionistas. Y además hay un riesgo muy importante que tenemos que considerar, ¿no? Que es prácticamente el riesgo de fraude y el mercado de falsificaciones. Exactamente, que ha revivido y ha tenido un gran auge también este mercado en los últimos años. Y pues hace que tu inversión en un tenis que a lo mejor tú confiabas que fuera verídico y a la mera hora sale que no, pues tu inversión se va a cero.
ya sea que hayas invertido $100, $200 en conseguir ese par, pues si te sale falso, ya no vale absolutamente nada, ¿no? Y con la tecnología y las marcas de este país asiático, China, muy grande, ¿no? Que todos sabemos, pues que ya puedes conseguir un par falsificado que se ve exactamente idéntico a uno que no lo es, ¿no? Entonces, pues ya se vuelve más difícil discernir entre cuál es fidedigno y cuál no es. Claro, por ejemplo, aquí encontramos un dato de que el 55% de los consumidores en línea, ya hoy en día por todo el tema que mencionas, amigo, de la tecnología y las falsificaciones, el 55% de los consumidores ya ni siquiera pueden distinguir entre un producto original y una réplica, ¿no? Imagínense. También que ya están hechos, ¿no? Entonces eso ya es más de la mitad del mercado. O habrá también quienes ni siquiera ya estén dispuestos a conseguirse un original, sino están a gusto con una réplica, ¿no? Esto pues no pasa en un mercado de valores tradicional, ¿no? Claro. Nunca te va a salir que te están vendiendo una acción falsa de X empresa, ¿no? Bueno, si lo están haciendo en una plataforma regulada, ¿no? Porque Exacto. no dudo que haya un listillo por ahí queriéndote vender la empresa de yo qué sé, ¿no? Sí, claro. Que ya ves que los fraudes pues están a la orden del día, ¿no? Pero entonces aquí lo estamos viendo como una inversión, ¿no? En resumen, un poquito es algo difícil. Hoy en día que ya no estamos en ese auge es más difícil obtener una ganancia. Hay riesgos operativos, hay riesgos de inventario y riesgos de falsificaciones, donde como ya lo comentaste, amigo, es muy fácil que tu inversión pase de lo que hayas invertido a cero, ¿no? Si se determina que tu par de zapatos, zapatillas, sneakers, lo que sea, es falso, pues tan vale cero. Es un ¿no? negocio Entonces, más. Y ahí pues estarías perdiendo todo tu más, capital, sí. ¿no? Ahora vamos a pasar a otro punto, amigo, que es el mercado del arte, ¿no? Ahora sí que esto está tal vez un poquito más institucionalizado. Sí. Igual y aquí en México no es algo tan común el No, tema para del nada. arte, pero a nivel internacional pues también se ha vuelto algo muy popular, ¿no? Y Sí. tal vez es algo también un poquito más sofisticado. En Europa, en Estados Unidos, inclusive yo diría que en algunos países asiáticos sí es algo que está muy presente. Pero yo diría que tal vez no en todo el mundo porque las barreras de entrada son bastante altas, ¿no? No es como que te puedas encontrar una obra pues en un precio accesible, ¿no? Como podría ser cualquier otro activo, ¿no? Claro, y al final, pues bueno, esto lo queremos mencionar porque también el arte se ha defendido durante mucho tiempo como, pues ahora sí que una reserva de valor, ¿no? Ahora sí que algo que ofrece protección contra la inflación. Contra la crisis. Y que también, pues hasta cierto punto tiene una baja correlación con los mercados financieros, ¿no? Sí, Que muchas veces, pues no importa qué esté pasando en los mercados financieros, esto está un poquito desligado a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, les traemos un dato también bastante importante de datos históricos de Masterworks, que entre 1995 y 2022 el arte contemporáneo entregó un rendimiento anual promedio del 12.6%, superando por ejemplo el 9% del S&P en el mismo periodo, que pues es algo considerable, ¿no? Aquí lo estamos viendo solamente pues como algo de rendimiento en cambio porcentual en el precio. Sí, Suena bonito. Así. Si a ti te lo platican así, pues tú me dices, oye, yo mañana mismo me pongo a investigar qué artículo de arte voy a comprar y cómo lo voy a vender y cómo lo voy a comerciar. Sí, pero ahí está, ahora sí que el diablo está en los detalles. Sí. Y ahí es en donde están los costos ocultos. Sí, exactamente. Es igual como les decíamos en el caso anterior, tiene sus gastos, ¿no? Pues imagínense que ustedes lo tienen que vender en una subasta, pues la casa de subasta se tiene que llevar algo, ¿no? Tienen que ver si su pieza en la que van a adquirir pues está demandada, ¿no? Si alguien más se las va a comprar, tal vez sí valga la pena adquirirla, ¿no? Pero claro. ¿Qué tal que van a adquirir algo que nadie quiere, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene algo así, no? Claro. La tienes que transportar, finalmente. La tienes que cuidar también, sí, ¿no? Sí. Porque también tiene sus riesgos de robo. Exacto. ¿No? Entonces, en ese sentido, pues bueno, aquí les traemos también un dato bastante interesante, que es que las comisiones de las casas de subasta pueden oscilar entre el 20 y 30%. Imagínate lo que es eso, o sea, es una locura. Una locura. No, sí, no. Y, pues bueno, esto prácticamente significa que una obra de arte debe apreciarse al menos un 40% simplemente para que el inversor alcance el punto de equilibrio tras considerar impuestos, costos de venta, transporte, sí. Mantenimiento, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, estás esperando un rendimiento bastante alto, ¿no? Para que tú puedas tener una utilidad, lo cual, pues eso conlleva un riesgo. Sí, ¿no? Totalmente. Y encontramos además que
el volumen en las ventas pues ha estado disminuyendo desde el 2024, ¿no? Las obras que tienen un valor mayor a $1,000,000 pues ya no se están moviendo tan fácil en este mercado, ¿no? En cambio, las obras que son menores a los $50,000 son las que sí han tenido un aumento en su movimiento en cuanto a las ventas, ¿no? Entonces, pues también tener este tipo de factores en consideración, ¿no? Claro. Y esto se debe un poquito por todo el tema de la incertidumbre global, incertidumbre política, aún así que con todo el tema de la guerra Rusia-Ucrania, todo el tema de la parte política arancelaria de Donald Trump, entre muchas otras cosas, que pues realmente esto ha hecho que capitales más grandes pues salgan de estos bienes que realmente pues no son tan líquidos, ¿no? O sea, porque sí tienen rendimientos muy buenos en cuanto al precio, pero ya de que tú puedas transformar esa arte a algo líquido, que puedas digamos que tomar esa utilidad, pues es algo pues bastante difícil, ¿no? Entonces en ese sentido pues también cabe mencionar, por ejemplo, aquí en el marco fiscal y los beneficios para artistas en México, ¿no, amigo? Que pues prácticamente, por ejemplo, aquí el SAT permite que también se haga un pago en especie para los impuestos, ¿no? Exacto. Imagínense, o sea, lo que supone esto que, ok, sí, pues a ver, hay un intercambio cultural y ahora sí que hay una parte ahí, pues, que tienen, o ahora sí que el SAT prefiere hacer una recaudación cultural que, pues, ahora sí que, pues, físico, ¿no? O sea, el dinero, más bien tangible, porque realmente ellos prefieren recibir el arte que recibir el dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un incentivo fiscal, o sea que podrías tal vez pagar para los artistas en especie y no en dinero, o si eres un trader de arte mexicana, pues también te puede servir porque ahí, por ejemplo, el ISR definitivo que aplica es del 8%, ¿no? Si lo queremos comparar con las acciones, pues el ISR definitivo de las acciones es del 10% aquí en México, ¿no? Entonces, pues está un poquito por abajo, y que bueno, que también mencionar que, por ejemplo, con activos de deuda puede alcanzar hasta un 35% de lo que podemos pagar, pues de impuestos, ¿no? Siendo una inversión de deuda. Entonces, en ese sentido, sin ser ninguna recomendación fiscal, hay ciertos incentivos por ahí. Ahora sí que no está de más que nosotros les mencionemos eso, pero sí es bien importante considerar las barreras de entrada y de salida, ¿no? Totalmente. Porque igual y compras y encuentras una muy buena obra de arte, encuentras algo que te llame mucho la atención y que pueda tener una buena plusvalía, pero pues imagínate que el día de mañana hay una crisis. ¿Cómo lo vas a vender? ¿A quién se lo vas a vender? ¿Cuánto te va a costar venderlo? ¿No? Ya mencionamos que en cierto tipo de brokers pueden oscilar desde un 20 hasta un 30% la comisión, ¿no? Entonces, eso es una locura. Sí, no, totalmente de acuerdo. Pues nos movemos a un tema de arte, pero digital. Algo que sonó allá por el encierro, igual 2019, 2020, y eran los famosísimos NFTs, ¿no? Los tokens no fungibles. Y pues nos llevamos, la verdad, bastantes lecciones, ¿no? Quienes estaban metidos en eso te decían que esto era la siguiente revolución digital, ¿no? Que era la forma yo lo escuché y mira, gracias a Dios que nunca me metí a nada de eso, yo sinceramente, también, porque realmente, a ver, si a muchos se los llevaron al baile con el tema de las criptomonedas, con este tema de los NFTs, que era tal vez un poquito que hasta promovieron más influencers, ¿no? Le hicieron un marketing demasiado... Yo me acuerdo que Neymar llegó a tener de algunas de sus y sacaban cada tontería, o sea, un chango con una gorra, ya eso valía quién sabe cuánto dinero, ¿no? Entonces, esta es otra inversión que era muy cool, por así decirlo, entre comillas, y comenzó como un experimento sobre la propiedad digital, ¿no? Porque realmente se empezó a volver muy, muy famoso el tema de blockchain, criptomonedas, entre muchas otras cosas, ¿no? Sí, claro. Pero que rápidamente pasó a ser una burbuja especulativa, ¿no? Porque alcanzó su punto máximo en 2021 con un volumen de transacciones de 2.9 mil millones de dólares. Imagínense. Solo en el sector artístico, ¿no? Sí. Y para el día de prácticamente, pues actual, ¿no? 2025 encontramos que, pues la caída es superior al 90%, en el que hoy en día pues ya nada más se mueven 23.8 millones de dólares, ¿no? Sí. Imagínense pasar de los miles a los
a los millones, ¿no? No, es una locura. O sea, el volumen del comercio de este tipo de activos disminuyó un 93%. O sea, bajó una cosa súper cañona, ¿no? O sea, pasó justo de 2.9 mil millones a solo 23 millones. Sí, ¿no? Además de que el número de comerciantes activos pasó de los 529,000, casi pasadito el medio millón, a 19,000 hoy en día, ¿no? Entonces el mercado pues básicamente se está haciendo pequeño. Claro. Y aquí pues bueno, vamos a mencionar también algún dato que pues es bastante desgarrador, que es el precio promedio de venta de este tipo de activos en 2021-2022 oscilaba más o menos en promedio en $2,044. Hoy en día este tipo de activos actualmente, bueno, datos de 2025, en promedio son de 645 Imagínense dólares. nada más. O sea, pasaste de $2,044 a 645, eso representa una pérdida del 68.4% de tu dinero. O sea, si bien no se fue a cero tu cosa esa, tu changuito con una gorra o lo que pero bueno, ya hayas a lo mejor comprado. vale centavos. Exacto. Entonces, pues es algo bastante deprimente. Y el caso de los NFTs, pues prácticamente fue algo, pues, desgarrador, ¿no? En ese sentido, ilustra el peligro de los activos cuyo valor reside únicamente en el convencimiento social, ¿no? Sí, y exacto. ahora sí que también lo llamado de escasez algorítmica y todo el tema de la tecnología de blockchain, que es realmente de un activo subyacente, ¿no? Por ejemplo, comparado con el S&P 500, pues bueno, ahí tú estás comprando un activo que depende de 500 empresas, un activo subyacente o 500 activos subyacentes, si así lo quieres ver, que tengan un desempeño, ¿no? Y aquí pues fue más un tema popular que un tema real, ¿no? O sea, no, y las empresas tienen productos que podemos usar diariamente. En ese momento los NFTs pues no tenían mucha validez en el tema en el mundo físico, ¿no? No lo podías ocupar como moneda de cambio, no podías acceder a prácticamente nada, ¿no? Claro. Hoy en día a lo mejor ya hay iniciativas, a lo mejor hay empresas que pues te dan acceso a alguna cosa, ¿no? Me podría imaginar, ¿no? Como a nivel cliente, si tienes hacen un cosas NFT. pues también a veces útiles, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que mi título en la universidad lo tengo con tecnología de blockchain y está encriptado, así como si fuera un NFT. Pero pues, a ver, si me preguntas desde que me gradué si lo he visto, lo he utilizado. No, yo sí lo he Para usado, empezar, pues no, yo no lo he utilizado mi título así digital con tecnología de blockchain. Eso sí, pero bueno, o sea, no es como que los NFTs nos hayan llevado a ningún lugar. Claro. A lo mejor en un tema de inversión, pues sí, te llevaron a ningún lugar, pero pues a lo mejor tienen implicaciones o tienen innovación en el sector de las empresas, ¿no? Que a lo mejor pueden ofrecer un NFT a sus clientes para acceder a cierto nivel de beneficios. Claro. Entonces, en ese sentido, pues bueno, terminamos con este tipo de inversiones. Y lo digo entre comillas para los que no nos están viendo en video. Sí. Los NFTs son una tristeza. Porque realmente, pues a ver, podríamos aquí aventar para todos lados y de todo tipo, pero vamos a elegir la paz. Y vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? Que son, por ejemplo, relojes, autos y vinos, que es algo también bastante popular. El tema de los relojes yo creo que también es algo de lo más bastante sonado, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues básicamente el mercado de los relojes pues lo domina Rolex, ¿no? Es una marca conocida, top mundial. Tiene más o menos aproximadamente un 34% de cuota del mercado, ¿no? O sea, aproximadamente un tercio del mercado de relojes de lujo lo abarca una sola marca, ¿no? Que es Rolex. Pero tengan cuidado porque no todos los modelos de Rolex son los que tienen mayor chance de comprarse y venderse, ¿no? Claro. Aquí nuevamente, como les decíamos al inicio, pues tiene que ser alguien que le sepa, ¿no? Que esté metido en este mundo de la relojería para poder tener un modelo bueno. Que a ver, aquí pues lo padre es que sí tienes esa parte de la escasez. Son relojes que son de edición limitada, o sea que realmente, pues digo, es ahora sí que un dato escaso, ¿no? O sea que realmente vas a poder adquirir un producto que no va a estar siendo reemplazado muy probablemente en el corto plazo, pero pues también ahora sí que hay ciertos modelos, los más populares normalmente, que son los que se pueden vender de forma un poquito más rápida, ¿no? Los que no,
ahora sí que tendrás que conocer a alguien o estar en algún mercado donde te puedan ayudar a hacer esa venta. Y muchas veces, por ejemplo, ese bid-ask spread, que prácticamente es el diferencial entre el precio de compra y el de venta, puede variar. Por ejemplo, para un Rolex Submariner se estima en un 11%, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es un 11%? Por ejemplo, si un Rolex costara 100 pesos, puede ser que el precio de compra está en 100 y el precio de venta está en 111. Exacto. ¿no? Los que lo quieren comprar en 100. No están dispuestos a dar más. Exacto. Pero los que lo quieren vender, lo quieren dar en 111. Ellos no se quieren bajar de ahí, ¿no? Y es un diferencial un poquito grande, en el cual pues es difícil romper esa barrera, ¿no? Claro. Para los que sean curiosillos y tengan ahí, por ejemplo, su casa de bolsa y todo, métanse a ver, por ejemplo, como si fueran a comprar una acción y vean en cuánto está el precio de compra y cuánto está el precio de venta. Muchas veces son centavos. No es ni siquiera, Sí. muchas veces ni siquiera el 2% Sí, o el no. 3%. O sea, inclusive hasta, por ejemplo, las casas de bolsa o los bancos tienen ciertos candados para que si tú te equivocaste, no te vayas a pasar más de un 5%. O sea, por ejemplo, no sé si, un activo vale 100 pesos, tú no lo puedas picar por accidente para venderlo en 94 o en 95. Exacto. ¿no? O sea, ya tienen ese tipo de cosas por seguridad. Entonces, ahí el bid-ask spread es muy bajo, ¿no? Entonces, nada más para que lo comparen con los activos tradicionales, ¿no? Y aquí, pues, si alguno de ustedes, cuates, espera conseguir un 5% anual al comprar un reloj, pues lo necesitará conservar por al menos unos 3 años para cubrir los costos iniciales de la transacción a la que ustedes se incurrieron al principio y la salida posterior al mercado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y aquí ya ni decirles que también pueden caer en la falsificación, en las réplicas, si no le saben, pues también es muy fácil caer en ello. Claro. Me había enterado, creo, no estoy tan seguro de que es tan 100% real sea esto, pero había visto que Rolex ya estaba por incursionar en el mercado secundario de sus relojes, ofreciendo certificaciones y Claro. y vaya verificando que el producto Claro, porque fuera pues esto lo hacen, pues ahora sí que por afuera, pero realmente las mismas Exacto. marcas pues no están No te en respaldan. el mercado secundario, Sí, ¿no? no. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener mucho cuidado, hay que investigar y pues además de que este tipo de mercados pues ya ha mostrado señales de agotamiento, ¿no? En los últimos años, según el índice Watch Charts, ha caído un 40% desde su máximo en 2022. Imagínense, ¿no? Aquí afectan incluso a modelos que anteriormente se consideraban inmunes a cualquier crisis, ¿no? Entonces, Imagínense. en ese sentido, pues no es una garantía, ¿no? No, para nada. Mucha gente, yo sí conozco a mucha gente que cree que un reloj es un salvaguarda de valor, que es un instrumento para preservar tu capital, para tener una plusvalía, y que digo, al final pues puede ser un poquito más líquido que otro tipo de inversiones como las que hemos mencionado, como los NFTs o los artículos de arte, pero pues también pueden perder, ¿no? O sea, pueden tener también una desaceleración en los precios, una desaceleración en el comercio, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues ya para ir cerrando, amigo, aquí tenemos ahora sí que la comparación pura y dura. Ahora sí que la pelea, inversión tradicional versus las inversiones alternativas. Así ¿no? es. Vamos a analizar ahora sí los datos duros ya en resumen, ¿no? Y para responder a esta pregunta central que les mencionamos de este podcast, que era hobby o inversión, es necesario pues ahora sí que contrastar estos activos con las opciones financieras tradicionales que no requieren almacenamiento, seguros ni verificación de autenticidad, ¿no? Exacto. Ahora sí que vamos a compararlo con activos que también ya les hemos mencionado. Si no, pues vayan a escuchar los episodios de los ETFs, del mercado de valores, para que se vayan empapando un poquito de qué es esto, ¿no? Y les vamos a mencionar ahora sí que el champion, el competidor implacable. El S&P 500. Así es. El S&P 500, que es el índice de las 500 empresas más importantes y más grandes de Estados Unidos, ha demostrado una consistencia difícil de igualar para los coleccionables, ¿no? En los últimos 10 años, es decir, de 2015 a 2025, el rendimiento anual promedio ha sido del 14.6% con dividendos reinvertidos. Sí. Este 14 es en dólares, porque, por ejemplo, si los que nos están escuchando en México,
pues debe de ser un poquito más por la depreciación del peso de 2015 para acá. Que ya no tanto, porque el superpeso, pues hoy en día está muy fuerte. Se ¿no? está Entonces, recuperando, sí. Pero bueno, ahí puede ser más, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, buscan ahí la gráfica en pesos, les va a dar otro número distinto, ¿no? Exacto. Entonces, el S&P 500 tuvo un rendimiento del 14.6%, amigo. ¿Cuáles son los riesgos principales en este sentido? Volatilidad de mercado, ¿no? Si tú lo estás tradeando en un exchange totalmente regulado, totalmente, pues ahora sí que soportado por la ley mexicana, dígase GBM, Santander, BBVA, cualquier banco, Actinver, lo que ustedes quieran, algo regulado, pues Exacto. el riesgo es prácticamente la volatilidad del mercado. Es decir, que mañana el mercado se caiga y pues ese sería tu riesgo de pérdida. Y el segundo perseguidor, el que está ahí abajito, son los bolsos Birkin de Hermes, ¿no? Con un 14.2% rendimiento anual de los últimos 10 años. Básicamente, aquí, ¿cuál es la dificultad, los riesgos? Pues que te lo falsifiquen, ¿no? Que tengas que acudir con alguien que te diga que es real o fidedigno. Y además que es ilíquido, ¿no? Exacto. O sea, que no muchas veces se puede vender tan fácil, ¿no? Y además de que, pues, por ejemplo, siendo un bolso, pues puede tener riesgos de deterioro, de que lo tengas que estar manteniendo para que se mantenga en óptimas condiciones. Exacto. Cosa que, pues, tú no vas a pulir tu ETF del S&P 500. Sí, no, para nada. Tú no lo vas a mandar a arreglar. No. Entonces, ni a certificar, ni nada Exacto. por el estilo. Entonces, sí. Pues bueno, ahí ya vamos viendo cuáles son las diferencias, ¿no? Que a ver, están muy cerca, ¿eh? O sea, sí. 14.6 y 14.2 están bastante cerca, ¿no? Y por ejemplo, vamos a seguir con los siguientes, que son los relojes de lujo. El tercer lugar es para ellos y han tenido un rendimiento anual en los últimos 10 años del 12.5%. Aquí, ¿cuáles son los riesgos? Pues bueno, el mantenimiento, que te lo puedan robar, pues que sea falso, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues un 12.5% anualizado en los últimos 10 años, ahí está, ¿no? En cuarto lugar, amigo, tenemos nada más y nada menos que el arte contemporáneo, con un 5.3% de rendimiento en los últimos 10 años. Aquí el riesgo principal pues es la opacidad, ¿no? Que no sabes cuánto vale tu obra hasta que la vas a vender, ¿no? Tú te puedes poner un número imaginario en tu mente, pero pues no se sabe realmente, ¿no? Y depende mucho del mercado y del artista. Y la comisión también. Las altas comisiones que les decíamos de las casas de subasta, que pues obviamente ellos tienen que ganar de algún lado y va a ser de donde tú vendas tu obra. Claro. Entonces, y pues al final les traemos una comparación bonita. Que son prácticamente y sencillo los certificados de la tesorería, o sea, los CETES en México, bonitos son los a 2 años, ¿no? Que si tú hubieras comprado, por ejemplo, a 2 años durante los últimos 10 años, tendrías un rendimiento anualizado del 8.2%, ¿no? Exacto. Que no queda en último lugar, pero pues tiene, o sea, si lo vemos así, pues queda todavía por encima del arte contemporáneo, ¿no? Sí, exacto. Aquí, pues, ¿cuáles son los riesgos? Pues, bueno, el riesgo soberano, que es el riesgo país, que prácticamente México el día de mañana diga, yo ya no voy a pagarle a mis tenedores, se la pellizcan, no, ¿y la inflación? No les voy a pagar, y la inflación, ¿no? Que sea mucho mayor a lo que te están pagando este tipo de instrumentos, ¿no? Totalmente. Entonces, pues bueno, ¿qué podemos ver con estos datos que les dimos aquí? Les mencionábamos los Birkin, pero hay un gran pero, un enorme pero aquí. Y pues, ¿cuál es, mi estimado cuate? Pues aquí prácticamente podemos ver que incluso el activo de pasión más exitoso, que es el bolso Birkin de Hermes, apenas logra empatar el rendimiento del mercado de valores estadounidense, ¿no? El S&P 500, con pues la desventaja masiva de ser un objeto físico que puede estar sujeto a deterioro, a robo y pues los otros riesgos que ya mencionamos, ¿no? Ahora sí que un análisis de retorno compuesto muestra que invertir $250 mensuales en un fondo indexado al S&P 500 supera consistentemente la estrategia de flipping de zapatillas o la compra de relojes sin el riesgo de pues de inventario no asociado que pues ya les mencionamos, de almacenamiento y demás cosas, sí, ¿no? Exactamente. Y bueno, vamos a pasar al siguiente, a nuestro supercampeón aquí en México, ¿no? Los CETES y la renta fija en México, ¿no? En el contexto local mexicano, los certificados de la tesorería, que son los CETES, representan una barrera muy alta para los coleccionables, es decir, un costo de oportunidad muy grande, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque con rendimientos reales positivos, es decir, que son superiores a la inflación que ha habido aquí en México, más de 2 veces, los CETES a 2 años ofrecen
una tasa de interés cercana al 8.2% anual en 10 años. Y para que un vino o un cuadro sea una mejor inversión que los CETES, su valor debería aumentar al menos un 15% para compensar todos los costos de seguro, mantenimiento, falta de liquidez, entre muchas otras cosas, ¿no? Algo que ocurre pues en una fracción mínima de los casos. Sí, exacto. Se tienen que, ahora sí como les decía al principio, encontrarse la aguja del pajar. Entonces, pues aquí ya en resumen vamos viendo varias cositas, ¿no? Exacto. Que el S&P 500, que es el competidor implacable, la bestia de este sistema a 10 años, pues que realmente nos da un rendimiento bastante bueno y que queda muy por encima de inversiones alternativas. Entonces yo les pregunto a ustedes, ya se los planteamos por ejemplo en el tema de las fibras o en el tema de comprar y rentar, si una inversión tan sencilla como me abro una cuenta en GBM, me abro una cuenta en mi banco, BBVA, Santander, lo que sea, me abro una cuenta con alguna casa de bolsa, lo que ustedes quieran, y les digo, cómprame el S&P 500 y lo dejo ahí 10 años. O sea, como por qué yo debería de invertir en algo que me va a suponer un mayor riesgo, una mayor investigación, un mayor cuidado, como lo podrían ser, por ejemplo, los bolsos Birkin, los relojes de lujo o el arte contemporáneo, si ni siquiera va a superar eso. O sea, si ni siquiera lo va a superar, como por qué deberíamos de estar incurriendo en eso, ¿no? Eso se le llama costo de oportunidad, ¿no? O, por ejemplo, con los CETES, ¿no? Que los CETES pues prácticamente ni siquiera tienen ahí un costo de comisión, ¿no? Sí, exacto. Ese rendimiento pues ya es neto y al final pues sí, te van a cobrar impuestos, pero te van a cobrar impuestos al igual en muchas otras cosas, ¿no? En este tipo de activos, a pesar de que, por ejemplo, en algunos como el arte te cobren un ISR definitivo del 8 versus, por ejemplo, las acciones del 10, aún así el rendimiento sigue siendo mucho más alto, ¿no? Entonces aquí entra el tema de la psicología, ¿no, amigo? Sí, el cómo a ustedes pues se los atracan. Las marcas usan la psicología, la escasez para pues alimentar en nosotros este sentimiento de que nos estamos perdiendo la oportunidad del siglo, la compra del año. Y pues vaya, es básicamente eso, el fear of missing out, el famosísimo FOMO, ¿no? Que pues ustedes tienen este sentimiento que todo el mundo tiene su bolsa Birkin, que todo el mundo está comprando y vendiendo Rolex, que todo el mundo está comprando y vendiendo tenis, y pues esto a ustedes les hace entrar en este tipo de negocios sin siquiera conocerlos. Claro. En donde pues es la probabilidad de perder pues tal vez sea un poco alta, y para quien no conoce pues todavía más alta, ¿no? Claro. Entonces, pues ¿cuál sería un antídoto para esto, mi estimado cuate? Pues ahora sí que prácticamente, como ya les hemos mencionado en otro tipo de episodios de este mismo programa Finanzas entre Cuates, finísimo y excelente programa, es no tomen decisiones con el estómago. Tómenlo un poquito más de forma racional. Sé que a veces es difícil y, por ejemplo, el FOMO pues activa disparadores emocionales que nos hacen tomar decisiones que nos nublan el juicio racional, pero pues aquí prácticamente el antídoto pues es analizar esto, ¿no? O sea, tener este tipo de datos ahora sí que bien presentes para que no caigamos en ese tema del marketing de escasez, ¿no? Cuando veamos mensajes como solo 2 unidades disponibles o edición limitada, pues que no genere ese tipo de dopamina en nuestros cerebros que nos haga asociar esa adquisición de ese activo con pertenecer a algún grupo, con pertenecer a algún tipo de inversionistas exclusivos y diferentes. Pues realmente ahora sí que estudios el día de hoy muestran que el 70% de los adultos jóvenes experimentan FOMO. Sí, no se sientan mal, pues eso me ha pasado, o sea, y seguramente todos lo experimentamos, nada más es aprender a controlarlo, porque pues realmente esto nos hace vulnerables a este tipo de burbujas especulativas como la de los NFTs o los sneakers, ¿no? Entonces, pues sí, aquí está también parte del antídoto, es preguntarse, ¿no? Si esto lo quiero hacer como hobby o si lo voy a hacer como una inversión, ¿no? Claro. Y pues les traemos unos puntos para que ustedes puedan determinar y hacer su evaluación según sea su caso. Claro. El primero, ¿cuál sería, mi estimado cuate? Sería el tema de la liquidez. Preguntarnos, ¿puede el activo convertirse en efectivo en menos de 48 horas sin una pérdida significativa de valor? Si no, no es un activo líquido.
ahora sí, o sea, si no puede, no, es un activo ilíquido y requiere pues una prima y un riesgo mucho mayor, ¿no? Exacto. O sea, si no lo podemos obtener en un corto plazo, más o menos 48 horas hábiles, sin una pérdida significativa de valor, que no va a pasar con el S&P. O sea, si nosotros tenemos un ETF que vale 10 pesos, mañana, o sea, que lo vendamos, mañana no va a valer 5, o sea, es muy difícil, ¿no? A diferencia de un artículo de valor que sí puede nosotros creer que vale 10 pesos, y realmente si mañana alguien viene y nos lo quiere comprar a 8, pero le sumas la comisión y te lo baja a 6, pues pierdes significativamente el dinero, ¿no? Entonces, pues no es un activo líquido si no tiene esa condición, ¿no? El segundo punto, ¿cuál sería, amigo? Como segundo punto tenemos el costo de mantenimiento. Si lo que ustedes van a adquirir tiene, como bien lo dice, un mantenimiento que supere el 1 o 2% del valor del activo, pues vaya, tal vez pues sea más como un hobby, ¿no? Que si requiero que refrigerar mi vino, que si requiero darle mantenimiento a mi reloj, a mi bolsa, que si quiero mandarla a certificar X o Y cosa, pues tal vez más esté alineado al hobby que a la inversión. Claro. Y bueno, el tercer punto es la transparencia de precio. Hay que preguntarnos, ¿existe un mercado regulado con precios públicos o el valor depende de la opinión subjetiva de un perito o subastador? Exacto. ¿No? Que prácticamente sería, por ejemplo, con el tema de los relojes, con el tema del arte, de que vayas con Rick, con el del precio del mañana, y le digas, oye, quiero saber si esto es real, ¿cuánto vale? Sí. ¿No? A diferencia de, por ejemplo, los CETES y el S&P 500, que ya sabemos cuánto vale, porque Exacto. hay un regulador que todos los días nos dice y nos da la cotización de ese activo, ¿no? Exacto. Otro punto es si genera un flujo. Como ya les decíamos, en las fibras o en las acciones con dividendos, pues si les van a estar regresando un dinero al año su inversión. Claro. Normalmente, pues los tenis o todos esos, pues no te van a regresar absolutamente a lo largo del año. Sí, tu Rolex nada. no te va a pagar ningún dividendo. Exacto. Tú le estás apostando a que se aprecie en el largo plazo, ¿no? Exacto. Entonces, también aquí pueden saber más si va hacia hobby o hacia inversión. Claro. Entonces, pues bueno, aquí les vamos a dar un par de recomendaciones estratégicas. Ahora sí que para los que quieran participar, si es que lo quieren hacer, pues lo hagan de una forma más prudente, ¿no? El primero, claro, pues es limitar la exposición. Nosotros, pues lo que les diríamos sería no asignar más de un 5 o 10% del patrimonio neto, lo que estamos destinando de nuestro portafolio a este tipo de activos. Y bueno, pues priorizar la utilidad emocional, ¿no? Aquí prácticamente es que, dado que el riesgo de pérdida es alto, solo se deben adquirir piezas que el inversor esté dispuesto a conservar y disfrutar incluso si su valor financiero es cero, ¿no? Exacto. Sí, y esto pues no está peleado tampoco el tener dinero con tener una colección, ¿no? Si nos gusta coleccionar, claro, es creo que preferible que sea porque te gusta coleccionar a que lo pienses porque te vas a hacer rico, ¿no? No, y además lo puedes hacer con un 5 o 10% máximo de tu Que es portafolio, muy sano. que justo, o sea, si se va a cero, pues estás perdiendo nada más el 5 o el 10% Y de es tu algo patrimonio. que disfrutas, es finalmente Claro. un hobby, ¿no? Otro enfoque que aquí les traemos es que se consideren, que se enfoquen en los blue chips o en los nombres, ¿no? Marcas de renombre, como las decíamos Hermes o Rolex en el caso de los relojes, que pues tienen una estabilidad a lo largo de los años, un mercado constante que les pueden, pues tal vez asegurar que en un mañana ustedes puedan vender su pieza con mayor facilidad. Claro. Y ya por último sería el tema de la verificación rigurosa, ¿no? Exacto, nunca Aquí, está de más. ahora sí que hay que invertir, aunque cueste, en procesos de autenticación profesional antes de la compra, asumiendo este costo como parte de la inversión total, ¿no? Entonces, pues ya en una última instancia, mientras que las inversiones en bonos inteligentes y activos programables optimizan la eficiencia del capital, los coleccionables optimizan, pues ahora sí que un poco la gratificación personal, ¿no? Entonces, Estoy de acuerdo. hay que también tomar en cuenta este tipo de costos ocultos, pues ahora sí que para esta parte, ¿no? Y la recomendación que nosotros le damos es que no confundan ambos con el mismo objetivo, Estoy ¿no? de acuerdo. Porque esto suele ser la causa principal de los fracasos financieros en esta categoría de activos, ¿no? Aquí no les venimos a decir esto es el diablo, no lo hagan. Si lo quieren hacer, pues ya les dijimos, pueden asignar un 5 o 10% de su portafolio o de Algo su sano. patrimonio total, algo sano, y pues que se den cuenta, ¿no? O sea, ya ahorita les mencionamos muchos datos que muchas veces pues el rendimiento ni siquiera es mayor.
¿no? Y aunque esté muy cerca, todavía a ese rendimiento, por ejemplo, que tuvieron, por ejemplo, los relojes, los artículos de arte, entre otras cosas, o los bolsos Birkin, por ejemplo, que fueron los más cercanos al S&P 500, pues que todavía hay que descontarle una posible comisión, todavía hay que descontarle algún tema de un impuesto, mantenimiento, hay muchos costos ahí ocultos que no vienen en ese rendimiento, exacto, ¿no? Entonces, que no les vendan la idea que una inversión alternativa, eso también creo que lo queremos plasmar, y más allá de los activos que mencionamos en este episodio, que no les vendan que algo porque es distinto es mejor y que te va a dejar más, que hacerlo tan sencillo como neta, abrirte una cuenta con una casa de bolsa o con un banco y empezar a invertir en el S&P 500 o comprar CETES, o sea, tan sencillo como eso. De verdad que hoy en día hay tantas personas que se las llevan al baile, hoy en día hay tantas personas que les venden como que no, y es que yo tengo un broker de relojes con el que vamos a hacer un chorro de lana y no sé qué. Pues digo, si le pegas bien por ti, o sea, qué bueno, pero y que veamos que, por ejemplo, los datos que mencionamos aquí fueron a nivel índice. Dentro de la misma muestra van a haber bastantes outliers que yo me imagino que son los inversionistas de a pie, no creo que sean inversionistas institucionales, sí, o instituciones, o personas morales un poquito más grandes o empresas, sí, son a las personas para las que está pensada este espacio, ¿no? Que es ahora sí que poner las finanzas entre cuates, y yo creo que aquí nos escuchan personas que son ingenieros, que todavía están en la escuela, que se dedican a cualquier otra cosa que no es esto, ¿no? ¿Por qué vas a pensar que te vas a volver experto de un día, ahora sí que de la noche a la mañana, en relojes, en artículos de valor, en joyería, en lo que sea, y le vas a ganar algo tan tradicional como el S&P 500, que ya se los planteamos así, que es ahora sí que el competidor implacable, ¿no? Entonces, eso es algo que les queremos plasmar en este episodio, en este podcast, que no se dejen engañar, porque es una inversión alternativa y algo distinto para que puedan hacer más con su dinero. No, muchas veces menos es más, ¿no? Y si ustedes no tienen conocimiento, aquí les plasmamos y les demostramos con estos datos que les trajimos que es más fácil, neta, o sea, comprar un índice del cual ni siquiera tú te fijas qué empresas tienen, si así lo quieres ver, y dejarlo ahí, o sea, sentarte 10 años, ¿no? A ver qué reloj te compras y qué reloj va a ser el que más plusvalía va a tener, y al final, pues muy probablemente te lo van a robar o te van a asaltar, o yo qué sé, o sea, hay tantas cosas que pueden pasar, pues para que se den cuenta que menos totalmente es más, de acuerdo, ¿no? Y pues sí, básicamente, cuates, si ustedes se van a meter a esto, pues háganlo como un negocio más. Dejen a un lado el sentimiento. Si van a hacer el sentimiento como coleccionismo, pues ya dijimos lo sano que ustedes pueden meter en esto. Un 5 o 10% no está mal. Si nuevamente lo van a hacer como un negocio, pues háganlo como un negocio, ¿no? Con sus inventarios, con su gente, con sus sistemas, sus procesos, como debe de ser un negocio. No dudo que haya gente que sí pueda ganar de esto, pero siempre y cuando lo tratan como lo que es, como es un negocio, un emprendimiento, una empresa más. No, y lo hay, pero hay gente que trae la experiencia de años, de 1000 años, ¿no? O sea, aquí lo que les queremos es justo evitar la pena. Sí. Que el día de mañana alguien llega y les venda la idea de que invertir en Rolex es lo más increíble de este mundo y lo más fácil para hacer dinero, cuando pues o sea, hay que hacer una chamba, ¿no? Y hay que hacer una investigación y búsqueda, porque pues inclusive hasta indizando todo, podemos ver que hay cosas más sencillas y mejores. Así es, así que cuates, cuéntenos si ustedes les han ofrecido alguna de estas opciones en relojes, en arte, en vinos, en lo que sea. Si ustedes estuvieron en los NFTs, cuéntenos cómo les fue. Mi más sentido pésame si estuvieron ahí. Sí, pero... y si conocen algo nuevo, algo que se esté poniendo de moda, como un nuevo producto, una nueva inversión, pues también háganosla saber. O si alguno de ustedes lo hace o lo ha hecho, ¿no? O sea, ¿también? Ojalá que por ahí en nuestras escuchas haya algún caso de éxito de alguien que invirtió en algo de esto y le salió. Pues cuéntenos, ¿no? ¿Cómo ¿qué tal les fue? ¿Qué hicieron y todo, ¿no? Porque justo aquí no estamos satanizando eso, ¿no? Sí, no, solo estamos diciendo que hay que tener cuidado y que a veces hay otras alternativas para los que no tenemos tanto conocimiento, ¿no? Sí, y nuevamente pues queda demostrado que las finanzas no están peleadas con los hobbies. Así que muchas gracias por escucharnos en este episodio. Nos vemos la siguiente semana con más. Gracias por escucharnos. Bye. El contenido de este podcast tiene fines exclusivamente informativos y educativos.
Las opiniones expresadas por los conductores y o invitados son personales y no representan asesoría financiera, legal, fiscal ni de inversión. No buscamos persuadir, influir o recomendar estrategias específicas, productos o servicios. Nos basamos en información que consideramos confiable, pero no garantizamos su exactitud o actualidad y no asumimos responsabilidad por la misma. Las empresas, marcas o entidades mencionadas no han pagado por su aparición. Su referencia es únicamente con fines ilustrativos o de contexto. Antes de tomar cualquier decisión financiera, le recomendamos consultar con un profesional certificado que pueda evaluar su situación particular.